Mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Bueno, con la mala noticia pues de que nuestro hermano Nacho ya falleció, y bueno, nosotros confiamos en que está con el Señor, porque Él así lo ha dicho en su palabra, ¿verdad? Que aquel que le recibe en su corazón, que confiesa su nombre, el nombre de Jesús, va a ser salvo. Y en esa confianza estamos. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra de hoy en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 6 al 11. Es donde vamos a meditar, pero antes quiero hacer una oración. Padre bueno, solo tú eres bueno, Señor, y tus designios son perfectos, tus juicios son justos, porque tú eres bueno y eres santo y eres perfecto, Señor. En esta hora vamos a meditar en tu palabra. Háblanos, habla a nuestro corazón, Señor, y que tu palabra se quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos comprender tus propósitos para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, voy a leer rápido, a ver si no se me va el tiempo, porque luego se me va el tiempo y se termina el tiempo de la grabación. Dice así la palabra de Dios. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Palabra de Dios. La prédica de hoy se llama El Señor viene. Nuestro Señor Jesús viene. Y mucha gente está preocupada. En las iglesias también se predica acerca de lo que está sucediendo, que si esta epidemia, que si esto es parte del juicio de Dios, y están espantados de que el Señor viene. Pero ¿cuál es el propósito de Dios o de Jesús al decir las señales que iban a suceder cuando Él iba a venir? En el versículo 6 nos dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El lugar en donde ellos estaban se llama, por el dato que tenemos más abajo en el versículo 12, el Monte del Olivar o el Monte de los Olivos. Y parece que este lugar le gustaba a Jesús estar ahí. En este lugar es donde Él iba a orar, es donde Él enseñaba. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, tenemos que Él estaba en este lugar y sus discípulos le estaban preguntando acerca de las cosas que iban a suceder. Esto fue antes de que Él muriera. Después de que Él murió y Él resucitó y se presentó a sus discípulos, fue a este lugar otra vez. Y en este lugar Él ya se disponía para ir al encuentro con su Padre, con nuestro Padre Celestial. Él iba a ascender, iba a subir al cielo. Pero antes de eso, Él dio unas recomendaciones a sus discípulos. Y sus discípulos aprovecharon otra vez para preguntar lo mismo que ya le habían preguntado días antes. Antes de que Él fuera crucificado, ya le habían preguntado acerca de estas cosas. El versículo 6 les dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban preocupados
Ellos querían saber, así como muchos hoy en día quieren saber cuándo va a venir el Señor. ¿Cuándo? Si ya está cerca. Bueno, la Biblia nos dice que la segunda venida de nuestro Señor está cerca. Y la gente pues está espantada. Está espantada. El Señor va a venir y los juicios del Señor están. Pero, ¿qué están haciendo? ¿O qué estamos haciendo para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo? Él va a venir, es cierto, Él va a venir por segunda vez. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para recibirlo? ¿Estamos haciendo los preparativos correspondientes? El Señor Jesús les da la respuesta y les dice a sus discípulos en el versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La respuesta de Jesús es la misma que ya les había dado en San Mateo capítulo 24 versículo 3. Se los voy a leer. San Mateo 24, 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? La misma pregunta que le hacen en aquel tiempo es la misma que ellos quieren seguir. Están empeñados en querer saber la respuesta, pero Jesús les dice: no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, solamente Dios, el Padre, sabe cuándo será el regreso del Señor Jesús. Y esto también lo dice en el siguiente versículo. Versículo 42 dice de San Mateo 24: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No saben, ustedes no saben, ni van a saber el día ni la hora que ha de venir nuestro Señor. Entonces no nos toca a nosotros saber cuándo va a ser, no nos toca a nosotros cómo será, saber eso, pero hay algo que sí es importante y que el Señor hace hincapié. El Señor Jesús hace hincapié en lo siguiente: no da la respuesta a la pregunta que sus discípulos tenían y que hoy nosotros también tenemos esa pregunta de cuándo va a venir. No da la respuesta, pero sí nos da una palabra en la cual hace hincapié para que nosotros hagamos. Y hay algo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesús. Y esto sí es importante. Es importante hablar, recalcar, hacer hincapié, y tenemos que hacer. Parece que a los discípulos, como también a nosotros, hoy en día nos preocupa la segunda venida de Jesús, pero la respuesta de Jesús es la misma en el versículo 7 que en San Mateo 24:36, es el versículo que ya leí. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y la respuesta es que no sabemos cuándo el Señor hará estas cosas, pero sí insiste en que estemos preparados para cuando Él venga. En el versículo 8 de Hechos 1, que es la cita que estamos leyendo, en la que estamos meditando, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el versículo 8 de Hechos 1. Y veo dos puntos importantes aquí, dos cosas importantes. Uno, que el Espíritu sería derramado sobre la iglesia, sobre sus discípulos en este momento. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es la primera cosa importante.
recibir el Espíritu de Dios. La iglesia de Cristo tiene el Espíritu de Dios, porque ha sido derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, pero con un propósito que es el punto número 2. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que testificar del Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que hablar de Jesucristo. Nosotros no tenemos que hablar de las pandemias y de los terremotos. O sea, ese no es nuestro centro. Eso no es el centro de nuestra conversación o el centro de nuestra fe. Eso es secundario. El centro, lo principal que nosotros tenemos que hablar es de Jesucristo. Sí, Él va a venir. Jesucristo va a venir, pero nosotros tenemos que hablar del Evangelio de Jesús. Dice ser testigos, es decir, nosotros tenemos que dar testimonio de Jesús. Y esto mismo es lo que les dijo en San Mateo capítulo 24. El mismo evangelio o el mismo capítulo con el cual estoy cotejando o estoy comparando algo que es similar entre lo que dijo aquí en Hechos y lo que dijo también en el evangelio de Mateo capítulo 24. En el capítulo 24, versículo 14, les voy a leer, dice así: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es lo principal? ¿Cuál es lo primordial en lo que el Señor viene? Que nosotros estemos predicando el evangelio de Jesucristo. Y es la misma respuesta. Versículo 14 de San Mateo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Versículo 8 de Hechos 1, segunda parte. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo principal que el pueblo de Dios, que la iglesia de Jesucristo debe de estar haciendo. Compartir el evangelio. No solo en palabras, no solo hablando, sino, dice aquí, testimonio. Testimonio quiere decir nuestra vida, con hechos, con acciones. Ser testigos de Jesucristo, proclamar el evangelio, pero con nuestra vida completa. Nuestra vida completa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es nuestro centro. ¿Qué más debemos de estar haciendo? ¿Qué más? Es decir, nosotros debemos de estar ocupados en esta labor, en lo que el Señor nos ha encomendado. ¿Qué más comprende esto? Dice aquí, más que estar preocupados por las señales que han de venir y que estamos viviendo, nuestra preocupación mayor debe ser estar haciendo la voluntad de Dios. Y versículo 13 y 14 de Hechos 1, dice así: y entrados subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando el Señor Jesús subió al cielo, después de que Él subió, ellos regresaron a Jerusalén. Los discípulos de Jesús regresaron a Jerusalén y dice que estaban en un lugar, aquí le llama aposento alto, era una habitación, era la recámara de arriba. Ellos estaban en un lugar alto donde se reunían todos ellos y estaban unánimes orando. No solo los discípulos, sino que también las mujeres que seguían a Jesús. ¿Se acuerdan que
el domingo de resurrección, les hablé de mujeres que seguían a Jesús y que apoyaban el ministerio de Jesús. Pues estas mujeres continuaban todavía. Aunque Jesús ya había ascendido al cielo, sus discípulos recibieron la orden de que permanecieran en este lugar para recibir el Espíritu Santo. Y dice que ellos estaban, hombres y mujeres, estaban unánimes orando. Ellos estaban clamando al Señor. Ellos estaban en oración, no sé, tal vez también en ayuno, no he leído bien, pero más adelante nos menciona que estaban ayunando, oraban y compartían los alimentos también cuando había que comer. Entonces ellos estaban en ruego continuo, en oración, clamando al Señor, orando. Y no solo esto, también en San Mateo nos habla lo siguiente. Y les voy a leer, dice así, versículo 42, en el versículo 42 de San Mateo 24, dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuál es la recomendación que está haciendo Jesús a sus discípulos? Velad pues. ¿Qué quiere decir? Que estemos alerta, que estemos preparados, que estemos esperando la segunda venida del Señor, pero no tronándonos los dedos o preocupados, sino ocupados en la obra, haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Y ellos dicen que oraban, estaban perseverando en la oración. Perseverar quiere decir que aunque sucedían cosas malas, aunque el Señor, el Maestro, ya no estaba con ellos continuaban con esa fe, con ese gozo, unidos. Eso es unánimes, unidos estaban orando. Y eso es lo que debe de hacer la iglesia del Señor hoy en día, estar unidos orando en fe, en fervor, y no desanimarnos, sino al contrario, aferrarnos más a las promesas del Señor. Entonces, el consejo que da Jesús es de que nosotros debemos de seguir velando, estar preparados, porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor, pero sí debemos de estar preparados para cuando Él venga. Versículo 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces hay dos palabras claves aquí que Jesús está dando a sus discípulos. Primero dice velad, estar despiertos, no dormidos, estar despiertos haciendo la obra. A eso se refiere con velad, estar despiertos, es decir, activos en la obra del Señor. Eso quiere decir, no dormidos. No quiere decir que estemos en la cama, no, sino que estar dormidos es de que no estamos haciendo la obra del Señor. Eso es estar dormidos. Y velando quiere decir que estamos haciendo la obra del Señor. Entonces la primera palabra es velar. Y la segunda dice estar preparados. Preparados. Estar listos. Como cuando se va a salir de viaje. Cuando usted va a salir de viaje, ¿qué es lo que hace? Empieza a preparar su ropa que se va a llevar, ¿verdad? Su maleta, y empieza a doblar la ropa para dormir, para la playa, el shore, y empieza a acomodar toda su ropa. Está preparando. ¿Por qué? Porque va a salir de viaje. Nosotros debemos de estar preparados. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. Entonces, cuando el Señor venga, no es de que, híjole, no estaba listo, no estaba preparado. Imagínese que usted se va de viaje y no preparó su ropa. Cuando ya ande en la playa y no traiga su short, pues no se va a poder meter porque no trajo el short. Nosotros debemos de estar preparados para cuando el Señor venga, nosotros nos vayamos con Él. ¿Sí? Porque si nosotros estamos haciendo otras cosas y no nos estamos disponiendo para la segunda venida del Señor, Él va a venir y nosotros no nos vamos a ir con Él. Entonces, velando y preparados. ¿Qué más nos dice el Señor aquí? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nosotros no pensamos. Versículo 46. Bienaventurado aquel
siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Aquí hay una palabra de bienaventuranza. Dice, bienaventurado el varón, el hombre, la mujer, el joven, el niño, el anciano, que cuando el Señor lo llame, lo encuentre preparado, lo encuentre velando, lo encuentre haciendo su obra, haciendo la voluntad del Señor. Va a ser dichoso esa persona, va a ser feliz, va a recibir su recompensa cuando el Señor venga. Qué gran dicha. A diferencia de aquel que no, pues nada más estuvo viendo las noticias de que se morían tantos aquí, se morían tantos allá, pero nunca hizo nada por la obra del Señor. Está desprevenido, va a estar distraído. Pero si nosotros estamos haciendo la obra del Señor, vamos a ser bienaventurados, vamos a ser dichosos. El versículo 13 de San Mateo 24 nos dice, San Mateo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 13 de San Mateo 24, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y el versículo 46 dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Hay una recompensa, mis hermanos. Nosotros debemos de seguir fieles al Señor, seguir firmes al Señor. Bueno, yo todavía hablé con el hermano Nacho, que bueno, ya que esté con el Señor, o está con el Señor. Todavía hablé con él por teléfono en esta semana, no sé qué día fue, miércoles o jueves, no recuerdo. Y él estaba confiado en el Señor. Dice, yo estoy en las manos de Dios. Así me decía con toda seguridad, hablando por teléfono. Yo estoy con el Señor está conmigo, yo confío en Él. ¿Sí? Entonces nuestra fe debe de ser firme en el Señor. Aunque vengan las enfermedades, aunque sucedan guerras, aunque haya rumores de guerras, aunque esté la crisis, aunque no haya para comer, nosotros debemos de estar firmes en el Señor, porque así lo dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Nosotros debemos de estar firmes en la fe en Jesucristo, para que cuando Él venga, nos vayamos con Él. Versículo 11 y terminó. Versículo 11 de Hechos 1. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es nuestra gran esperanza que tenemos, mis hermanos, que un día vamos a ver a nuestro Señor Jesús. Qué gran consuelo, qué gran esperanza, qué gran placer. Dice aquí bienaventurado, ¿ah? Vamos a ser bienaventurados, felices, dichosos cuando veamos a nuestro Señor Jesús. Los ángeles le hablaron a los discípulos porque cuando vieron que Jesús se iba, y dice que una nube lo envolvió, y ellos, los discípulos, estaban viendo al cielo cuando Jesús se iba. En eso dos varones, es decir, dos ángeles se les aparecieron y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes ven que se fue al cielo, ese mismo Jesús va a venir. Así otra vez va a venir, por segunda vez. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro consuelo, mis hermanos, que hemos de ver a nuestro Maestro, que hemos de ver a nuestro Señor, hemos de ver a nuestro Hacedor, aquel que nos consuela, aquel que nos provee, aquel que nos ama. Lo vamos a ver en persona. Así es que, mis hermanos, vale la pena. Hay que perseverar en el camino del Señor. Hay que esperar la venida del Señor, pero haciendo su obra. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.